14 de febrero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan José Augusto Briones, el secretario general de la Presidencia, la reducción de la masa salarial en 21 empresas públicas, la reorganización de las tareas a cargo de la Presidencia, el gabinete estratégico y los gabinetes sectoriales después de 20 meses de experiencia y 27 meses restantes de gobierno. El presidente delega el poder. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Coincidencias del correísmo y el morenismo. Hay votaciones de una nueva mayoría móvil. ¿En qué coinciden? ¿En qué discrepan? Hay coincidencias en mantener un modelo económico, aunque con modificaciones y cuyos resultados están por verse. Las discrepancias en denunciar u ocultar actos de corrupción. Lo vamos a analizar. Y también estará Carlos Mosquera, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. La oferta al electorado de un cirujano de profesión: iniciar, ejecutar, concluir una cirugía mayor a la corrupción. El gobierno empieza la reestructuración de las empresas públicas con reducción del 10% de empleados en cada una, y para el efecto se aspira a concretar acuerdos y consensos a fin de cumplir esta meta en las 21 empresas públicas. Altas autoridades de gobierno se reunieron con los gerentes de las empresas y representantes de los trabajadores. Fue la plataforma financiera en el norte de Quito el lugar escogido por las autoridades del gobierno para reunirse con los gerentes de las 21 empresas públicas y representantes de los trabajadores. El objetivo: analizar la delicada situación de la mayoría de estas entidades, de las que José Augusto, secretario general de la Presidencia, expresó su preocupación. La situación de las empresas públicas es insostenible, que no implica, perdón la expresión, votar a trabajadores honestos, pero no es posible que existan más asesores que gerentes. Y sobre la liquidación para los despidos, Enderica anunció: los recursos los tienen las empresas y obviamente cualquier necesidad adicional pues que no estén las empresas en capacidad de cubrirlas, pues Finanzas nos apoyará. Representantes de los trabajadores de algunas de estas entidades expresaron su preocupación. Sin embargo, están de acuerdo en mantener mesas de trabajo con los gerentes. También hablar de los mandos de arriba, donde existen pues algunos cargos creados en anteriores administraciones que a la final no están cumpliendo un rol específico. El gobierno anterior, y doy con nombre y apellido, Rafael Correa y Jorge Glass, le fallaron a los trabajadores. Los gerentes de las empresas públicas tienen hasta el miércoles de la próxima semana para presentar un plan de optimización del gasto en el que debe constar la reducción del 10% de la nómina. El recorte será de forma progresiva. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Están en su derecho los trabajadores de defender lo que les corresponde: las indemnizaciones de ley por los despidos o las gracias por los servicios ocasionales que no serán renovados. También la ciudadanía que con tributos paga salarios, sobreprecios y deuda debe ser considerada. Es humanitario considerar la situación de quienes deben quedar fuera de la masa salarial, pero esto es apenas un ahorro de 60 millones de dólares que equivale al 2% del presupuesto, mientras el costo de coimas, sobreprecios, deuda, obras mal hechas e impuestos rasca los cielos. Entonces, es humanitario también reducir gastos exagerados y no abusar más de los contribuyentes que con su trabajo productivo pagan todo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Los diferentes presidentes de la República han organizado el trabajo del gabinete ministerial de forma diversa, desde la época de la dictadura, en que los funcionarios de control lo integraban y se dividía el gabinete en diferentes frentes al estilo militar. Luego, con Jaime Roldós aparecieron los asesores de Carondelet, ojos secos que interferían en la labor de los ministros. Desde Sixto Condajic, de jefe de gabinete, hasta Yamil Mawad, que creó los superministros y durante meses ni hablaba con los ministros.
pasando por Febres Cordero y Correa, que presidían todos los frentes y todos los ministerios, llegando Correa a inventar a los ministros coordinadores para coordinar con los ministros que se haga lo que él quería. El presidente Lenín Moreno, el 5 de febrero, dictó el decreto ejecutivo 660 que reorganiza el trabajo de la presidencia con un gabinete estratégico y gabinetes sectoriales. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinergote. Buenos días a la teleaudiencia de Coavisa. Antes de entrar al tema del gabinete, los servidores públicos han organizado protestas por la decisión del gobierno de reducir la masa salarial. El derecho a la resistencia es legítimo según la Constitución. Tiene excepciones como la prohibición de interrumpir servicios públicos. ¿Cuál será la acción que tome el gobierno respecto a la reducción de la masa y a estas expresiones de protesta que eventualmente se ven? Doctor Pinergote, muchas gracias. Yo me voy a tomar unos pocos minutos porque muchas veces la coyuntura hace que perdamos la perspectiva, más aún en medio de una campaña política. Hoy el mundo confía en el Ecuador y por ello los multilaterales apoyan la política económica del presidente Moreno. Confían en el Ecuador porque hemos restablecido las relaciones internacionales, prima el diálogo y la tolerancia. Y en ese contexto, nosotros hemos promovido un conjunto de reformas que son necesarias para restablecer las finanzas públicas y preservar los programas orientados a los más pobres. Usted lo ha dicho, si los trabajadores tienen el derecho, nosotros somos un gobierno tolerante y tienen el derecho a reclamar, pero en el marco de la ley. Ayer justamente tuvimos una reunión conjunta con los trabajadores de las empresas públicas para encontrar una solución. Como ayer manifesté, la situación de las empresas públicas es insostenible. No puede ser que existan más asesores que gerentes. Hay una medida orientada hacia justamente revisar sueldos desproporcionados, cargos innecesarios, y esa es la acción del gobierno. Aquí no deben de tener ningún tipo de preocupación el trabajador honesto, el oficinista que está haciendo su trabajo, el liniero eléctrico o el trabajador que está en los pozos petroleros o el verquero que está en el ferrocarril, no. La medida va orientada hacia cargos que son innecesarios y en eso es firme el presidente Lenín Moreno. Bueno, ahora vamos a la reorganización administrativa presidencial, que se da con la experiencia de 20 meses de gobierno para los 27 que restan. Es usual en la presidencia estas reorganizaciones, pero brotan también, como es usual, rumores sobre el estado de salud o de ánimo del presidente, así como de supuestas transferencias de poder. ¿Cuál es el propósito de esta reorganización? Doctor Pinergote, el licenciado Lenín Moreno Garcés, gracias a Dios, goza de excelente salud, es quien conduce el gobierno. Lo que hemos propuesto es una reorganización, y lo voy a poner aquí en la gráfica porque para hacer... Esto de aquí es la estructura que se propone en los gabinetes. A la cabeza el señor presidente de la República, el señor vicepresidente de la República, el gabinete ampliado y 6 gabinetes sectoriales denominados un gabinete estratégico. Lo que estamos haciendo es buscar eficiencia e impacto de la gestión gubernamental. Esto se realizaba antes con 4 superministros coordinadores, 700 personas para el seguimiento. Hoy lo estamos comprimiendo y haciendo eficiencia con la misma gente. Queremos hacer más con menos y buscando impacto. Aquí no hay ninguna delegación, simplemente hay una reorganización de manera responsable, buscando impacto y que llegue la obra del gobierno nacional. Ahora, esta nueva organización tiene sus antecedentes. Por ejemplo, al secretario general, el decreto 395 del 15 de mayo de 2018 ya le fijó sus nuevas competencias y mediante el decreto ejecutivo 439 de junio se establece el gabinete estratégico, que es donde tienen presencia mayoritaria los secretarios del presidente, el secretario general que lo presidirá, el jurídico, el privado, el de comunicación y el de gestión política, además del vicepresidente
el canciller y los presidentes de los gabinetes sectoriales. Este gabinete estratégico, con mayoría de los secretarios de Carondelet sobre los ministros, pasa a ser el órgano más importante de la función ejecutiva, sin responsabilidad política ante la Asamblea, porque su presidente, el secretario general de la presidencia, no es ministro y no está sujeto a juicio político. Doctor Pinargote, nosotros buscamos la mayor eficiencia de la gestión pública. Por eso hemos recurrido a este tipo de organización utilizando los mismos funcionarios, no estamos creando superestructuras. No estamos pensando en un control político, sino en una efectividad que llegue a la ciudadanía. La función pública debe ser eficiente, tenemos que cuidar cada centavo y eso es lo que estamos haciendo con esta estructura. No estamos creando burocracia adicional y con esto estamos siendo coherentes con las directrices del licenciado Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Pero en el gabinete estratégico, usted en el organigrama que exhibió estaban jerárquicamente en orden, después el presidente y el vicepresidente, pero en el estratégico, si usted lo preside, se colocaría jerárquicamente en el plano administrativo por encima de los encargos que tiene el vicepresidente. ¿Eso es correcto? ¿Es concreto? Administrativamente se puede darlo con el vicepresidente, se encarga de hacer lo que le encargue el presidente. Gracias por permitirme hacer esta precisión porque se han generado algunas confusiones. El segundo mandatario, el señor vicepresidente de la República, tiene funciones específicas y es quien tiene a cargo la coordinación y seguimiento de los gabinetes sectoriales. Lo que hace la Secretaría General de la Presidencia es coordinar, unificar lo que se genera en los gabinetes sectoriales, denominado gabinete estratégico, con la finalidad de dar lineamientos claros a toda la estructura del gobierno. El señor vicepresidente de la República tiene funciones claras y está por encima de la jerarquía de los gabinetes, que son un ordenamiento administrativo que trata de buscar eficiencia en el gobierno. Nada más, aquí no hay delegación ni subrogación, simplemente es un ordenamiento de la administración pública. Se plantea la institucionalidad y conformación de los consejos sectoriales, convirtiéndolos en gabinetes sectoriales. Al respecto, varias preguntas. ¿Los ministros solo serán parte de los gabinetes sectoriales? ¿Cuántos gabinetes sectoriales habrá? ¿Un ministro o funcionario puede ser integrante de varios gabinetes sectoriales? ¿Cuál es su función? Doctor Pinargote, los gabinetes sectoriales son 6. El social, el económico productivo, el de recursos naturales, el de seguridad, el de gobernabilidad y el de alto impacto. Cada gabinete sectorial está presidido por un ministro y en esta estructura dinámica que es la administración pública, dependiendo la circunstancia, un ministro puede ir a otro y tener reuniones entre gabinetes. Hoy estamos saliendo a la ciudad de Tulcán, tendremos en territorio una sesión de los 6 gabinetes sectoriales para tener insumos. Vamos a interactuar con la ciudadanía. Esos insumos mañana serán presentados al señor presidente de la República en el gabinete ampliado y se tomarán decisiones en el terreno. Esta es una manera clara de cómo estamos interactuando. Vamos hoy a Tulcán al mediodía, trabajamos en la tarde y en la noche con la ciudadanía, sesionan los gabinetes, mañana presentamos resultados y el señor presidente de la República dará lineamientos claros. Es una interacción en el territorio. No queremos ser un gobierno de escritorio. Esto es la organización que estamos poniendo en práctica, doctor Pinargote. Por medio del decreto ejecutivo 665 de febrero 6, un día después del decreto de los gabinetes, se crea en el artículo 1 la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, entre otras cosas para, según el numeral 2 del artículo 2, dar seguimiento a las acciones en los actos de corrupción cometidos en la administración pública y, según el numeral 6, articular con Cancillería la cooperación internacional. ¿No se interfiere así a otras funciones del Estado poniendo al Ejecutivo a investigarse a sí mismo como se hizo en el gobierno de Correa? Nosotros somos un gobierno respetuoso de las funciones. Lo que se ha hecho es jerarquizar al interior del gobierno la acción en contra de la corrupción.
¿Qué se ha hecho en la práctica? Transformar una subsecretaría que había de seguimiento y de control de la administración pública al interior de la Secretaría, jerarquizándolo en una Secretaría, porque es necesario visibilizar la lucha anticorrupción que tiene el gobierno, respetando las funciones del Estado. No se está creando burocracia, no se está contratando una persona más, simplemente jerarquizando una función que estaba dentro de la Secretaría General de la Presidencia. Respecto a la investigación de las denuncias de corrupción, hay varias competencias, pues Contraloría, superintendencias, también la Fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahora habría esta Secretaría. Se prevé una cooperación internacional para reforzar las diferentes acciones que se están tomando sobre denuncias, porque todavía no se concretan, por ejemplo, en sentencias, después de tanto tiempo que ha transcurrido. Como le dije al inicio de mi intervención, doctor Pinargote, el mundo confía en el Ecuador porque hemos restablecido las relaciones con la comunidad internacional. En ese contexto tenemos la cooperación de varios organismos, puntualmente con las Naciones Unidas. Hemos venido trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el tema de las auditorías de los proyectos petroleros. Las Naciones Unidas nos está acompañando técnicamente en la definición de un modelo eficiente para la seguridad social. Estamos trabajando con la cooperación internacional en varios frentes porque creemos que la cooperación técnica especializada, respetando la autonomía del gobierno, es un aliado importante, en este caso en la lucha contra la corrupción. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor Pinargote. Estefi. Son las 7:17, nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Pavel Muñoz, asambleísta del bloque correísta y presidente de la Comisión del Régimen Económico. Hay coincidencias del correísmo y morenismo en votaciones de una nueva mayoría móvil. Lo analizamos al volver. Quédese usted con nosotros. Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Pichincha, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días, un gusto estar con usted y a la audiencia. Buenos días. Con la destitución de Ana Galarza, Norma Vallejo antes, la renuncia de la vicepresidenta, este debate en la Asamblea por los diezmos o por gestionar cargos públicos, ¿por qué? Porque hay que desterrar esas prácticas en la Asamblea y son los primeros casos de muchos más que van a venir y están investigando, ¿o ahí quedó la causa y más bien eran estrategias de cada bancada? Creería que lo primero, sobre todo, Stephanie, aunque es evidente que también en las estrategias políticas de esto jugó un rol. Después me podré referir a eso, pero me parece que eran temas que salieron a la luz pública, que evidentemente debíamos cortar de raíz, que no puede eso permitirse en la Asamblea Nacional, pero que a la vez también nos lleva a una reflexión, y la reflexión es en qué medida ajustamos nuestro trabajo para responder más a las expectativas ciudadanas. Lastimosamente tenemos una Asamblea Nacional que se ha desapegado mucho de los intereses ciudadanos. Si usted ve, Stephanie, en este momento son más bien el empleo, la seguridad, los temas sociales, las principales preocupaciones de los ecuatorianos, y en la Asamblea Nacional, de manera autocrítica, le digo, muchas veces no atendemos esas necesidades. ¿Por qué? O porque hacemos cambio del orden del día absolutamente insustanciales, o porque hacemos unos exhortos que al final del día son nada más que un canto a la bandera y no sirven para nada, y no le dedicamos tanto tiempo a la fiscalización y a la legislación que tanto espera la ciudadanía y por lo que votó a estos legisladores. En ese sentido, entonces, creo yo que se cumplió una etapa topando estos temas, sancionando esos temas, pero también estamos frente a otra etapa que está marcada por más bien la discusión sobre reformas a la ley orgánica, a la función legislativa que nos rige. Ahí podemos topar un mejor procedimiento de las destituciones incluso que se han planteado, pero lo más importante es tener una agenda propositiva. Por eso la preocupación es si estos temas están desviando la atención, es decir, estos que son importantes sin duda, pero tienen días que pasan escuchando por largos momentos las experiencias de los propios o las propias legisladores. Digo, si esto está desviando la atención de los temas de fondo, y sobre eso escuchemos algo de lo que nos dijo aquí el asambleísta Raúl Tello. En la Asamblea Nacional viene ocurriendo algo que es absolutamente grave, de que por encima de la legalidad, por encima de cumplir la Constitución y la ley, opera una mayoría correísta y morenista, apoyado también por otros grupos políticos, en la perspectiva
de cumplir objetivos, por un lado, del lado del correísmo, objetivos de venganza, objetivos de odio, de revanchismo, y por otro lado, por el lado del morenismo, de cumplir objetivos que tienen relación con darle circo al pueblo, en la finalidad de esconder los grandes problemas que tiene el país. ¿Qué dice usted sobre esto? Poco que opinar, no me parece una declaración sustantiva, y usted y la ciudadanía tienen clara la película en este momento que nosotros con el bloque morenista, si es que así tiene que llamarse, hemos tenido y tenemos profundas diferencias. Eso no quita que en algún momento tengamos la sensatez, tal vez justamente ahora, de enfocarnos más bien en temas que le interesan a la ciudadanía, número uno, en hacer reformas importantes a la ley que nos rige, pero evidentemente después tenemos grandes diferencias. Nosotros, por ponerle y citarle algunos ejemplos, estamos absolutamente en contra de que hoy se hable de 3.500 personas despedidas para hacer un ahorro de $60 millones. Estamos absolutamente en contra de anunciar la privatización de CNT. Estamos absolutamente en contra de esta delegación del mandato presidencial hacia 4 secretarios de Estado. Entonces, la agenda de diferencias que tenemos es absolutamente grande. Eso no quita que en algún momento determinado podamos votar incluso con nuestros opositores político-ideológicos. Mañana, si tenemos una votación en la que coincidimos con el Partido Social Cristiano, la pregunta será, ¿hubo un interés o es que efectivamente teníamos que responderle a la ciudadanía? Y así pasa, así que no creo que haya que temerle a que en algún momento haya votaciones coincidentes. Él se refiere, el asambleísta Tello, entiendo que se refiere al caso de Ana Galarza. Fíjese que en ese tema hubo 91 votos. Esto significa que hubo muchas más voluntades de otras fuerzas políticas de ver consistencia en la denuncia que había hecho el asambleísta Aliaga y proceder con esa destitución. Claro, el tema es en qué puntos están coincidiendo estas nuevas mayorías, que por eso son móviles, porque coinciden en unos y luego no en otros. Pero sobre los grandes problemas que tiene el país, sin duda, uno es el tema de la lucha anticorrupción. Ahora hablan de esta Secretaría Anticorrupción y según lo que acaba de decir el secretario de la Administración, es con la misma gente o recursos que tenía antes una subsecretaría, solo que ahora pues se llamará Secretaría. Pero eso no desvía también la atención del exhorto que acaban de hacer en la Asamblea de creer necesario insistir en una comisión internacional ante impunidad con Naciones Unidas que pueda con expertos internacionales recuperar lo robado. Mire, Stephanie, sobre el tema de la anticorrupción coincidimos todas las bancadas. Donde nos diferenciamos tal vez desde que en algunas piensan más en hacer show y espectacularidad política sin resultados y otras creemos que tiene que sobre todo darse resultados en la lucha contra la corrupción. Pero es evidentemente un enfoque en el que vamos a coincidir todas las bancadas, desde el espectro de la izquierda hasta el espectro de la derecha. Todas estamos comprometidos con una administración pública más transparente. Nos diferenciará seguramente los que queremos hacerlo con más seriedad y los que quieren hacer más espectacularidad. Pero respecto a lo que usted señala, que me parece que ahí está el elemento fundamental, en qué medida se quiere una asamblea que ataque los principales problemas de la sociedad. Yo creo, Stephanie, que así como hubo una crisis política inducida, también una crisis económica inducida, perdón, también estamos caminando hacia una crisis política inducida. No es nada casual, Stephanie, que muchas veces la agenda mediática pone en la picota de la discusión a la Asamblea Nacional. No es nada casual que teniendo la semana anterior un caso como la destitución del asambleísta Galarza, hoy entremos queriendo ponerle al Pleno ante un dilema inexistente con la posible destitución de un asambleísta como Germán Calle, cuando lo que compete es que él, habiendo presentado el recurso de impugnación al Tribunal Contencioso Administrativo, ese sea el órgano competente. Entonces sí creo que hay alguien a quien le interesa que la Asamblea se desprestigie para, digamos, ocultar el desprestigio que están teniendo en su gestión. ¿Quiénes son los titiriteros de esta operación? Es una cosa que tendremos que discutir mucho, pero yo sí creo efectivamente que mientras tenemos un Ejecutivo que cae absolutamente en todos sus indicadores, lo que ha tomado la decisión es poner la atención mediática y la atención ciudadana en la Asamblea Nacional, cuando eso no necesariamente es así. Por eso, lo ventajoso es que estamos en este momento, las distintas bancadas, con una convicción de procesar adecuadamente los temas que se han presentado de denuncias contra otros asambleístas, pero lo más importante es conectarnos con las necesidades ciudadanas, que creo que es lo urgente en este momento. Claro, ¿y cómo está avanzando la Asamblea en esos temas? Si bien hicieron un exhorto en el tema de crear una comisión de lucha antiimpunidad, ¿qué pasa luego con eso? ¿Y dónde está justamente la fiscalización? Ahora, ¿no están de acuerdo ustedes con las designaciones o cómo se está manejando el tema de las designaciones de autoridades y lo que está haciendo el Consejo Transitorio? ¿Qué les preocupa? Hablan de las arbitrariedades, pero entonces,
¿Cuál es el punto? ¿Que creen que estamos cayendo en lo mismo que se criticó en el anterior gobierno con un consejo de participación que poco hizo en lucha anticorrupción, miembros, mayoría simpatizantes de un solo movimiento político, o un CNE, la mayoría simpatizantes de un solo movimiento político, y que entonces ahora con mayor representación de partidos temen por esos mismos riesgos? Muchísimas críticas, Stephanie. No nos alcanzaría el tiempo para señalar cuáles, pero sí les señalo algunas. El pecado original que tiene el país en estos dos últimos años es la consulta que provocó una severa desinstitucionalización en el país, empezando por la propia convocatoria de esa consulta. Recuerde que nosotros habíamos dicho que era inconstitucional porque no cumplió la disposición taxativa expresa que tiene la Constitución de que para esos casos se necesita pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entramos en la discusión si había pasado el tiempo, no había pasado el tiempo. Lo cierto es que no hubo pronunciamiento, tanto así que la OEA después reconoce esto. Esto generó, Stephanie, desde mi punto de vista, un régimen que yo lo llamo transitocracia, donde lejos de consolidar las instituciones, usted tuvo más bien un retroceso en las instituciones. Incluso, más allá de la posición que podamos tener sobre las críticas anteriores, más certeras unas, menos certeras otras, pero volvimos exactamente a cometer los errores que decíamos que no se quería cometer. Fíjese las declaraciones, me parece que ayer el vocal Enrique Pita señalaba aquí algunas grandes, advertencias sobre cómo está funcionando el Consejo Nacional Electoral. Fíjese lo que pasó en su momento con las denuncias y todavía no se procesa un pedido de juicio político de mi bancada al Consejo de la Judicatura Transitorio. Fíjese que tuvimos gran parte de tiempo y todavía ahora un conjunto de entidades y un conjunto de autoridades transitorias. Pero en esa línea sobre la designación de autoridades, ¿qué proponen desde la bancada correísta? Porque evidentemente lo que no se quiere o el país no quiere es volver a las designaciones también que se daban en el pasado. ¿Qué tenemos? Un contralor fugado por recibir coimas, un ministro preso por recibir 1 millón de Odebrecht, 2 ministros escondidos respondiendo por Twitter y no ante la justicia, otros fugados, el vicepresidente preso. Es decir, si hoy no estamos o no se está avanzando como se debería en la designación de autoridades, tampoco significa que antes estábamos mejor. ¿Qué proponen? Respecto a los casos nada más que usted señala, soy enfático. Donde haya corrupción tiene que haber todo el peso de la ley, sea para que estén en la cárcel, sea para que cumplan, con la obligación de devolver esos recursos al Estado. Punto número 1 y aparte. Pero respecto a lo que usted señala, sí me parece que es importante discutir, Stephanie. Si lo que teníamos era un buen concepto, ¿cuál es el buen concepto? Que la gente provenga de concursos de meritocracia, y lo que funcionaba mal es el procedimiento. Lo que hay que ajustar, Stephanie, es el procedimiento, no cambiar el concepto, porque al final vamos a volver a un concepto que funcionaba aún peor. Si usted me pregunta a mí qué prefiero yo, que frente al fiscal, frente al contralor, los ciudadanos, cualquiera de estos, hombres y mujeres, los mejores de la patria, puedan presentarse a un concurso de méritos de oposición, así alcanzar, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser fiscal o la posibilidad de ser contralor, evidentemente que prefiero eso a que quede en los acuerdos políticos de la Asamblea Nacional unas ternas presentadas por el presidente de la República o por cualquier otro ente. ¿Por qué? Porque el propio hecho de las ternas nos lleva más a la idea del buen nombre. Ha sido común esta frase, yo no la estoy utilizando sin intención, ha sido común esta frase del buen nombre, buscar a las personas que tienen buen nombre, cuando no estamos buscando a los mejores ecuatorianos capacitados para esas entidades. Si entonces, solo para cerrar, lo que usted tenía es un buen concepto que funcionaba mal, había que corregir el procedimiento y no botar a la basura el concepto, y esto es lo que está pasando en este momento, me parece a mí. Las observaciones de Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión del Régimen Económico. Gracias por haber venido a Contacto Directo. Gracias también. 7:33, una pausa y al regresar, Carlos Mosquera, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social, y su propuesta de trabajo para el quinto poder del Estado: iniciar, ejecutar y concluir la ofrecida cirugía mayor contra la corrupción. No se vayan. Carlos Gonzalo Mosquera Benalcázar, quiteño de 78 años de edad, doctor en medicina por la Universidad Central de Quito, trayectoria laboral, médico tratante y residente del Hospital Carlos Andrade de Marín, director del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, profesor de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Central, presidente de la Asociación de Médicos del IES, jefe de cirugía del Hospital del IES de Cotocollao y presidente de la Federación Nacional de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos del IES. Carlos Mosquera, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Buen día, doctor Pinergote. ¿Qué lo motivó a postular su candidatura? El hecho de que la corrupción se ha enquistado en el gobierno, en la población ecuatoriana, y que alguien tiene que protestar para de esta manera apoyar a los organismos que deberían estar atentos a combatir esa corrupción. ¿Cuenta con el auspicio de alguna organización social su candidatura? Sí, yo tengo el auspicio de la Fundación Mosquera, que es una entidad antigua, fundada por mi padre hace 69 años, y que atiende a clases de estratos medianamente económicos, y que empezó con la Clínica Maternidad Mosquera, que tuvo el mérito de haber traído al mundo a 50.000 ciudadanos ecuatorianos. Como médico de profesión, su especialidad es la cirugía y su oferta como candidato es iniciar, ejecutar y concluir la cirugía mayor contra la corrupción ofrecida por el presidente Lenín Moreno en campaña electoral. ¿Cómo la inicia, cómo la ejecuta y cómo la concluye? Primero, identificando a los autores de la enfermedad, que tienen que ser identificados con nombre y apellido, y no tapándoles la cara ni citando solamente la primera letra del apellido. Aquí hay tres que son Rafael Correa, Jorge Glass y Ricardo Rivera, que son los causantes de la debacle que está sufriendo el país. A continuación, habría que hacer una jerarquización de los delitos, sobre todo en cuanto a su monto de perjuicio a la comunidad, en donde estaría en primer lugar el petróleo. Baste recordar que solamente en las exportaciones del barril de petróleo se acusa que se apropiaron de $4 por barril de ese petróleo. Por lo tanto, el perjuicio es enorme para el país, y luego las deudas con los chinos hasta el año 26, que nos tienen sumidos en una crisis. En segundo lugar vendrían las generadoras eléctricas, que fueron creadas quizás para cumplir con este cambio de la matriz productiva, pero que inmediatamente que se puso en vigencia, las tarifas de la luz subieron al doble. Merece especial consideración el hecho de que haya 8 generadoras y solo estén funcionando 3, una de ellas, la Coca-Cola Sinclair, con miles de fisuras que lo ponen en peligro a la comunidad. En tercer lugar, y con razón, tendría que venir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, perseguido, perjudicado en la persona de los jubilados, que son los que más necesitan de su vigencia y control. Al seguro se le ha perjudicado haciéndole atender 4 millones de afiliados, hijos de los afiliados que... Ahora, estas denuncias ya se conocen, pero ¿qué es lo que concretamente haría el Consejo de Participación Ciudadana para que estas denuncias que se están tramitando en el Poder Judicial y a otras que duermen el sueño de los justos avancen, sigan adelante? O sea, ¿qué es lo que estaría en manos del Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo debe exigir que, dada la precariedad de la justicia ecuatoriana, que tuvo ya que acudir a 2 técnicos extranjeros, juristas extranjeros, que fueron Baltasar Garzón y Luis Pázara del Perú, y que dejaron en muy mal predicamento y diagnosticaron un lado negativo a la justicia, con concursos amañados, con criminalización de la protesta, estigmatización de sus autores, con el invento del error inexcusable con el cual se corrompió a los jueces, y por último con la metida de mano a la justicia que anunció el presidente. ¿Usted estaría de acuerdo entonces de una cooperación internacional para reforzar la administración de justicia? Nosotros creemos que tenemos que
importar una organización como la que funciona en Guatemala para que investigue y ayude a la justicia ecuatoriana. Tenemos también que contratar una empresa especializada en el rastreo de los dineros sustraídos para de esta forma aliviar las deudas que contrae el Ecuador a altísimas tasas de interés, como la última de 1.000 millones de bonos al 10.75%. Carlos Mosquera, perdón, se nos ha terminado el tiempo ya. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Candidato a consejero de Participación Ciudadana. Gracias. Gracias, doctor Pinargote. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Alfredo, nos vemos el lunes. Así es, nos vemos el lunes.